Cuando Dios dijo en Génesis que la vida del hombre sería de 120 años, no estaba alterando nuestra genética humana, estaba activando la cuenta regresiva. Faltaban exactamente 120 años para el fin del mundo. Si esto era un límite biológico, impuesto por el Creador, ¿por qué Noé vivió 950 años? ¿Por qué su hijo Sem vivió 600 años? Pero para entender por qué el Creador del universo tuvo que ponerle una fecha de caducidad exacta a esa generación, tenemos que viajar al contexto prohibido. Tenemos que entender cómo era realmente la Tierra antes de que la primera gota del diluvio tocara el suelo en este mundo. Adán vivió 930 años. Matusalén, el hombre récord, alcanzó los 969 años. Hoy, vivir un siglo nos parece una hazaña médica, pero antes del diluvio, la muerte a los 100 años habría sido considerada una tragedia infantil. ¿Por qué el hombre vivía tanto tiempo? La respuesta no es magia, es diseño atmosférico puro. La atmósfera creada por el firmamento anterior al diluvio era radicalmente distinta a la que respiramos hoy. El aire que llenaba los pulmones de Matusalén tenía niveles de presión y oxígeno que hoy solo podemos simular en cámaras hiperbáricas. De alta tecnología, esta capa protectora, este firmamento original, actuaba como un escudo impenetrable. La inmensa mayoría de la radiación cósmica y solar dañina, la misma que hoy, degrada nuestro ADN y causa el envejecimiento celular acelerado, estaba bloqueada por completo. Una atmósfera más densa significaba mucho más oxígeno por cada respiración, lo que permitía que las células humanas funcionaran, se repararan y se recuperaran con una eficiencia casi divina. Además, el pozo genético humano acababa de salir de la fábrica del Edén. Apenas había genes defectuosos. Estaban diseñados para durar milenios. Eran, a todos los efectos prácticos de nuestro estándar moderno, inmortales am. Pero aquí es donde el diseño perfecto colisiona con el libre albedrío, creando la mayor pesadilla de la historia, que sucede cuando le das casi 1000 años de vida a un ser humano con un corazón inclinado hacia la oscuridad. Piensa en los tiranos, dictadores y asesinos seriales de nuestra historia moderna. Su reinado de terror dura como máximo unas pocas décadas antes de que la vejez o la enfermedad los reclame. La biología moderna es en cierto modo una misericordia, pero en los días de Noé, el mal no tenía fecha de caducidad biológica. Imagínate a un genio psicópata, a un líder corrupto, o a un inventor de armas letales que no muere a los 80 años. Imagina que tiene 800 años para perfeccionar su malicia, para acumular un poder y una riqueza insuperables, y para transmitir su corrupción a cientos de generaciones de descendientes vivos. Al mismo tiempo, al Génesis 6 nos revela que la sociedad antediluviana no solo era mala, estaba en un estado de putrefacción irreversible. El texto sagrado dice que la sociedad era totalmente corrupta y la violencia lo impregnaba absolutamente todo. A la palabra hebrea utilizada aquí para violencia es amas, que no solo significa daño físico, sino una crueldad de sangre fría, opresión sistemática y malicia incesante. Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Este es el punto crítico, donde la historia se rompe en Dios. Observa este imperio global de violencia. Ve a una humanidad biológicamente impecable, pero espiritualmente monstruosa. Ve cómo los fuertes devoran a los débiles, siglo tras siglo, sin descanso, y entonces interviene no con una mutación genética, sino con el reloj del juicio en Génesis 6:3 declara: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, basándonos en la exégesis estricta del texto original y en el contexto histórico inmediato. Este versículo es el pronunciamiento de un ultimátum divino a Dios. Dictaminó que solo toleraría ese pecado extremo en la tierra durante un tiempo. No estaba diciendo a partir de ahora los humanos morirán a los 120 años de edad. Estaba diciendo, les quedan 120 años exactos de existencia como civilización, tras los cuales arrasaré la tierra con un diluvio anera, el sonido del martillo del juez cayendo en la corte celestial. El Creador, en su soberanía, había iniciado la cuenta regresiva en la humanidad. Tenía 120 años para arrepentirse o enfrentar la aniquilación total, y el reloj, alimentado por la gracia pero atado a la justicia, acababa de empezar a correr. Una vez que Dios dictó la sentencia de los 120 años,
no mantuvo el secreto oculto en los cielos. Necesitaba un pregonero, un heraldo del Apocalipsis. Y aquí es donde la historia escolar de la Biblia te ha fallado miserablemente. Te han vendido a Noé como un anciano entrañable, reuniendo animalitos para un zoológico flotante. Por imagen de tu mente. Noé fue la atalaya de la humanidad, un hombre encargado de la misión más humillante, aterradora y psicológicamente devastadora de la antigüedad. Dios le ordenó construir un arca de proporciones titánicas en tierra firme, en un mundo donde, según muchos eruditos bíblicos, basándose en la condición del firmamento, la lluvia torrencial, tal como la conocemos hoy, ni siquiera existía. El rocío y los vapores subterráneos regaban la tierra. Construir un barco para sobrevivir a un diluvio global era el equivalente antiguo a construir una nave espacial en tu patio trasero porque aseguras que el sol va a explotar mañana. Pero aquí está la matriz divina, el secreto exegético que los traductores dejaron enterrado y que los críticos jamás mencionan. Cuando acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser un exterminador impaciente para encontrar la prueba definitiva de que todo estaba milimétricamente calculado, no miramos a Noé, miramos a su abuelo. Miramos al hombre que vivió más tiempo en toda la historia humana, Matusalén, quien alcanzó los 969 años. ¿Por qué vivió tanto? ¿Fue solo un accidente genético afortunado? Absolutamente no. En el texto hebreo original, los numbers no. Eran simples etiquetas. Eran profecías incrustadas en la identidad de la persona. Matusalén proviene de dos raíces hebreas, Anmat o Matu, que significa muerte, y Shalak, que significa traer, enviar o derramar. Cuando su padre Enoc lo nombró bajo revelación divina, estaba codificando un mensaje aterrador para el mundo. El nombre Matusalén significa literalmente, en su muerte lo traerá, o cuando él muera, será enviado. Hagamos la matemática bíblica que los teólogos superficiales ignoran. Según el capítulo 5 del Génesis, Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé, y el diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé. Si sumas 187 más 182 más 600, el resultado es exactamente 969, el año en que las cataratas del cielo se rompieron, el año en que la tierra se tragó a la humanidad corrupta. Es matemáticamente el mismo año en que Matusalén exhaló su último aliento. El hombre que más ha vivido en la historia de la humanidad es la prueba máxima de la paciencia extrema de Dios. Dios retrasó el juicio cósmico día tras día, década tras década, siglo tras siglo, prolongando sobrenaturalmente la vida de este hombre, porque mientras Matusalén respirara, la puerta de la gracia seguía abierta. Los 120 años de Génesis 6 en 3 fueron la cuenta regresiva final que se sincronizó perfectamente con el final de la vida del abuelo de Noé. Imagina el terror psicológico de esa época. Durante un siglo y 2 décadas, la humanidad no fue destruida. Pues tuvieron un recordatorio visual y auditivo masivo. Cada tabla cortada, cada clavo de madera incrustado, cada golpe del martillo de Noé, era el segundero de Dios resonando en el valle en Tikentaken. Un golpe, una advertencia Antikantak, otro tablón, otro año menos. Noé fue un pregonero de justicia. 2 Pedro 2:5. Durante esos 120 años, predicó a una civilización dominada por los gigantes del poder, por la tiranía y la tecnología de la época. Les advirtió que el decreto divino había sido firmado, que el reloj biológico del planeta estaba a punto. Pero la sociedad antediluviana estaba tan embriagada de su propia invencibilidad, tan cegada por su expectativa de vivir 800 años más, que confundieron la paciencia de Dios con impotencia. Pensaron que el anciano del cielo estaba sordo, ciego o muerto. No comprendieron que no era debilidad lo que retenía las aguas. Era el aliento agonizante de Matusalén y la misericordia de un creador que estaba agotando hasta la última gota de los 120 años otorgados. Pero el tiempo, por muy elástico que sea bajo la gracia divina, eventualmente se agota. El año 969 de Matusalén llegó. Los 120 años de ultimátum se consumieron. Y lo que sucedió en el momento exacto en que Dios cerró la puerta del arca esconde un detalle geológico y teológico tan violento que cambiará para siempre como lees tu Biblia. El año 969 de Matusalén llegó, y con él, su último aliento. La cronología de la gracia se había consumido. Pero aquí hay un detalle desgarrador que los sermones dominicales suelen omitir en el Apocalipsis.
no comenzó en el instante en que Matusalén cerró los ojos, ni en el segundo en que la familia de Noé subió al arca. En Génesis 7:4 y las 7:10 nos revelan una pausa escalofriante. Dios le dijo a Noé: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra en 7 días, durante una semana entera. Noé, su familia y los animales estuvieron encerrados dentro de esa colosal caja de madera en tierra firme, y no pasó absolutamente nada, ni una gota, ni una nube oscura, ni un trueno según la tradición judía y los exégetas históricos. Estos 7 días fueron otorgados como el período de luto oficial. Siva, por la muerte del patriarca Matusalén empero. Imagina la guerra psicológica que se libró durante esa semana. La humanidad corrupta, la generación que había agotado los 120 años de paciencia divina, vio a Noé encejarse. Esperaron 1 día, 2 días, 3 días, y el cielo seguía azul. La burla debió alcanzar niveles estratosféricos. El viejo se ha vuelto completamente loco. Gritarían, celebraron fiestas alrededor del arca, brindando por la estupidez de aquel que creyó en un juicio invisible. Creían que habían ganado, creían que el plazo de los 120 años era una farsa. Y entonces, el texto bíblico nos entrega una de las frases más breves, definitivas y aterradoras de toda la Escritura. En Génesis, las 7:16 dice: y Jehová le cerró la puerta en presta extrema. Atención a esto. A Noé construyó el arca, Noé cortó la madera, Noé recolectó el alimento, pero Noé no cerró la puerta. ¿Por qué este detalle es tan vital en la teología de los textos originales? Porque Dios, en su infinita presciencia, conocía la psicología humana. Si Noé hubiera tenido el mecanismo para abrir o cerrar esa puerta, habría cedido. Cuando el agua comenzara a subir, cuando escuchara los gritos ahogados de sus vecinos, de los niños que vio crecer, de las multitudes golpeando la madera, suplicando piedad. La compasión humana de Noé lo habría quebrado. Habría intentado abrir la puerta, arriesgando la salvación de su propia familia y el remanente de la creación. Pero la salvación y el juicio son prerrogativas exclusivas de Dios. Al cerrar la puerta él mismo, Dios no solo selló el destino de los que estaban afuera, sino que protegió el corazón de Noé de la carga de jugar a ser Dios. El tiempo de la gracia, los 120 años, había terminado en el umbral del juicio, había sido cruzado. No había vuelta atrás. Cuando finalmente llegó el 7º día, la destrucción no comenzó como te lo contaron en la escuela dominical. No empezó con una llovizna suave, que se fue haciendo más fuerte. Génesis 7:11. Utiliza un lenguaje hebreo catastrófico y violento. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Analicemos esto con el bisturí de la exégesis. La frase original para grande abismo es Tihum Rabba. El Tiham se refiere a los inmensos, insondables y presurizados depósitos de agua subterránea que existían bajo la corteza terrestre en el mundo antiguo. A la palabra traducida como rotas es bak, que significa un desgarro violento, una explosión, partir en dos con fuerza bruta. El juicio no vino primero del cielo, explotó desde las entrañas del planeta. Los científicos creacionistas y los geólogos bíblicos apuntan a esto como la descripción exacta de una catástrofe de placas tectónicas a nivel global. Imagina la corteza terrestre fracturándose como una cáscara de huevo, géiseres supersónicos de agua hirviendo, magma y vapor disparándose kilómetros hacia la atmósfera con la fuerza de miles de bombas nucleares simultáneas, entre tsunami tras tsunami barriendo ciudades enteras en minutos. La violencia de la que estaba llena la tierra fue purgada con la violencia de la propia tierra. Y mientras el Tihom destruía el mundo desde abajo, las cataratas de los cielos colapsaron desde arriba. Esta frase hebrea, Arubot Hashamayim, hace referencia a la destrucción del escudo protector que mencionamos al principio. El firmamento, esa capa densa de vapor de agua y presión atmosférica, que bloqueaba la radiación cósmica, que permitía que las células se regeneraran, que había permitido a Matusalén vivir 969 años, se desplomó en el escudo, se rompió para siempre durante 40 días y 40 noches. La atmósfera antediluviana se vació sobre el planeta, esto es, el clímax de la paradoja divina. Al enviar el diluvio, Dios no solo ejecutó el ultimátum de los 120 años contra esa generación específica, también alteró para siempre la máquina biológica del planeta. Cuando Noé y su familia finalmente salieran del arca, pisarían un planeta hostil,
un mundo sin su escudo protector original por primera vez en la historia humana. El ADN estaría expuesto a la radiación directa, los niveles de oxígeno caerían drásticamente, los inviernos extremos y los veranos abrasadores, desconocidos, antes del diluvio, castigarían el cuerpo humano en el hombre. Ya no podría vivir milenios porque Dios hubiera insertado un gen de la muerte súbita en el año 120, sino porque el ecosistema que sostenía la cuasi inmortalidad había sido destruido como consecuencia directa del juicio contra el pecado. El reloj de arena no solo se había vaciado, el cristal mismo se había roto, y los efectos residuales de este colapso cósmico comenzarían a manifestarse en la sangre de los descendientes de Noé, trazando una curva de mortalidad que la ciencia moderna aún no comprende del todo.